Iniciamos un curso y es importante que los nuevos, si tienen la posibilidad, puedan hacer sus anotaciones o, en su defecto, puedan acercarse a Greta y le pidan las diapositivas que se van a estar proyectando todos los domingos en la escuela dominical. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Hebreos, capítulo 5. Y vamos a dar lectura del verso 11 en adelante. Hebreos 5, verso 11 en adelante. Sí, es muy importante enfatizar que los hermanos que han de ejercer en un futuro el ministerio de la palabra en la congregación y el ministerio diaconal deben ser fieles al estudio de estos cursos y fieles al Señor en lo concerniente en la congregación, para que sin ningún obstáculo la Iglesia les pueda reconocer como ministros fieles del Señor. Terminando este curso que iniciamos hoy, iniciaremos con otro curso que tendrá como finalidad preparar a aquellos que anhelen el ministerio de la palabra y a aquellos que anhelen el ministerio diaconal. Y estoy incluyendo también a las hermanas, porque aunque las hermanas solo pueden fungir como diaconisas, algunas tienen dones para la enseñanza de la palabra y tienen que ejercer ese don o esos dones en lo relacionado a las otras hermanas. Entonces les animamos a que sean fieles en este curso. De esa manera la Iglesia podrá reconocer su fidelidad y su interés. De otra manera va a ser muy complicado que una persona inconstante, sobre todo al estudio de la palabra, pueda ejercer un ministerio en la congregación. Yo creo que Timoteo es muy claro con eso, ¿verdad? Por otra parte, también les animamos, mis hermanos, a que perseveren en llevar una vida correcta, llena de gozo, llena de fe, dominada por el Espíritu de Dios, para que sin impedimento se puedan acercar al ministerio del Señor y la Iglesia les pueda brindar la confirmación de esa gracia. Bueno, iniciamos entonces con Hebreos 5, verso 11, dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Esta es una exhortación, es una especie de queja también del autor a los hebreos, a la comunidad de los hebreos. El autor de los hebreos no sabemos a ciencia cierta quién fue. Es muy probable que fuese un colaborador del apóstol Pablo, ya que menciona a Timoteo como uno de sus colaboradores, ya que tiene un lenguaje muy parecido en algunas partes a la teología de Pablo. Pero no puede ser Pablo, porque la firma de cada documento es su nombre, yo Pablo, él mismo lo dijo. Hebreos entonces probablemente fue escrito por Apolos, ese es mi punto de vista. Otros opinan que fue Bernabé, otros opinan que fue Lucas. Yo estoy muy convencido de que las posibilidades se reducen para con Apolos. Pero eso no es importante porque no lo podemos asegurar. También Hebreos no es precisamente una carta como tal. Tiene rasgos de carta, pero no es estrictamente una carta o una epístola. Más bien, Hebreos es una especie de sermón o de homilia. Es una especie de predicación escrita. Hebreos manifiesta una elocuencia en su escritura y por lo tanto debió ser una persona muy elocuente en su proclamación del mensaje de Dios. Por otra parte, Hebreos tiene como tema central la superioridad de Cristo por encima de los ritos, ceremonias y ordenanzas de la ley mosaica. Cristo es superior a los profetas,
Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a Moisés, superior a Josué, superior al día de reposo, superior al sacerdocio levítico, superior a los sacrificios, superior al templo. Cristo es el autor y consumador de la fe. Y por eso Hebreos dirá: pongan sus ojos en Jesús. ¿Qué tan importante es indagar en la obra, persona y enseñanza de Cristo? Muy importante. Pero los hebreos de esta comunidad se habían quedado con lo básico, y al autor de los Hebreos se le complica explicarles la profundidad de Cristo, porque el verso 11 dice: se habían hecho tardos para oír. ¿Sí lo notan? Eran personas duras de corazón. Aunque el autor a los Hebreos quiera profundizar en las riquezas de Cristo, se convierte en algo difícil. De por sí es difícil esa doctrina, pero es aún más difícil por la dureza de corazón que existe en esta comunidad. Verso 12. Veamos cómo dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Era una vergüenza para esta comunidad que, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tengan necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Espero que no sea así, pero muchas veces hay hermanos que pasan 10, 5, 15 años en el cristianismo y aún dependen de alguien más para que les explique cosas rudimentarias. Hay hermanos varones que llevan años muchas veces y no son capaces de elaborar un estudio o un sermón profundo y correcto de las Escrituras, si no es por medio de apoyo externo o el Internet. Y eso es muy triste y vergonzoso para una comunidad cristiana, puesto que se supone deberíamos ya ser maestros. Ahora, dice el verso 12, que ellos tienen necesidad todavía de que se les enseñe cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Bueno, aquí tiene un tono de queja, un tono de molestia, pero nosotros no estamos apuntando ese tono de molestia a la congregación, porque este curso va dirigido primordialmente a los nuevos creyentes o a los miembros nuevos de la iglesia local. Pero si usted lleva muchos años profesando fe, ya se bautizó y aún sigue haciendo lo mismo, entendiendo lo mismo y no ha madurado, pues este curso también es para usted. A este curso le hemos titulado Los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Esa palabra, rudimentos, se puede traducir como principios elementales. Se puede entender como los principios básicos. Primeros rudimentos significa el ABC del cristiano, los primeros pasos, esas doctrinas que ya deberíamos de dominar plenamente, pero que, como vemos aquí, algunos aún no la dominaban. Bueno, ¿cuáles son los primeros rudimentos? Hebreos nos va a explicar cuáles son. Sin embargo, antes de que enlistemos cuáles son estos primeros rudimentos, me gustaría explicar qué otros términos usa el autor de los Hebreos para aludir a esa frase, los primeros rudimentos. Veamos, primeros rudimentos, en la diapositiva contiene 3 descripciones diferentes. Veamos en la diapositiva, por favor, lo que sigue. Bueno, primeros rudimentos. En primer lugar, el capítulo 5, verso 12, compara los primeros rudimentos a la leche. Vean lo que dice.
porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué son los primeros rudimentos para el cristiano? La leche. Es comparable a un recién nacido, a un ser humano que acaba de integrarse a este mundo y que aún no puede recibir un pedazo de carne, que aún no puede masticar o digerir el alimento sólido y por eso necesita primero tomar leche. Entonces los primeros rudimentos, según Hebreos, eran los principios elementales, la leche, los aspectos básicos, el alimento primario para un creyente. Ahora, sí sería trágico que un hermano de 10, 15, 7 años ni siquiera sepa cuáles son los primeros rudimentos o que no los pueda dominar. Pero sobre todo aquellos que recién ingresan a la comunidad de fe deberían ya empezar a dominar o a indagar en lo que se llama primeros rudimentos, que el autor a los Hebreos describe como la leche para el cristiano. Pero hay otro término que usa para este concepto de primeros rudimentos. También el autor a los Hebreos le llama doctrinas elementales de Cristo. Vean el capítulo 6, verso 1. Dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, los primeros rudimentos son la doctrina básica o elemental del cristianismo. ¿Alguna vez han escuchado que hay doctrinas primarias y doctrinas secundarias? Bueno, a veces esto es como una válvula de escape a ciertas doctrinas que no queremos examinar. Pero es verdad que sí existen doctrinas básicas o primarias que no se pueden discutir. Y hoy las vamos a enlistar de acuerdo al texto bíblico, porque el único que tiene autoridad para decir qué doctrinas son primarias y cuáles son secundarias es el Espíritu de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y entonces a los primeros rudimentos también se le llama los elementos básicos de la doctrina de Cristo. O sea que en el primer siglo, sin irnos tan lejos a la patrística, al medioevo o a la Reforma, en el cristianismo apostólico sí existía una lista de doctrinas básicas, primarias y elementales que se les otorgaba a los nuevos creyentes. Y aquí se les llama las doctrinas elementales de Cristo. Pero hay un tercer concepto que usa el autor a los Hebreos en la diapositiva. En tercer lugar sería el fundamento. Capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez ¿qué? El fundamento. Esta es la imagen de un albañil, de un constructor que se supone que ya echó el cimiento o el fundamento de una construcción, y el autor dice: no eches otra vez el fundamento, se supone que ya está. Se supone que ya lo colocaste. Ahora, ese fundamento tiene una serie de piedras o rocas que lo conforman. Así como un cimiento en la actualidad se conforma por varias rocas que tienen diferentes nombres, tamaños, texturas, así el fundamento o los primeros rudimentos son una serie de doctrinas un tanto diferentes, pero que se relacionan porque son el cimiento de la doctrina de Cristo. Entonces hay tres conceptos. Los primeros rudimentos son la leche. Los primeros rudimentos son las doctrinas elementales del cristianismo. Y los primeros rudimentos son el fundamento, son la base, el cimiento doctrinal de una vida
cristiana. Ahora tenemos que enlistar estas doctrinas para tener en cuenta cuáles son las doctrinas primarias que todo cristiano debería dominar. Veamos la lista. En primer lugar tenemos el arrepentimiento de obras muertas. Versículo 1 dice de la siguiente manera: no echando otra vez el fundamento. ¿Y qué es el fundamento? En primer lugar, el fundamento es el arrepentimiento de obras muertas. Y también dice el versículo 1 al final, el fundamento también es la fe en Dios. Esa preposición de que aparece en cada sección de está indicando que hay una conexión entre el arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios. Antes de seguir con esta lista, quiero que noten, mis hermanos, que estas dos doctrinas son fundamentales entenderlas, dominarlas y poderlas explicar, porque ambas forman parte de la rama que se conoce como la soteriología o la doctrina de la salvación. ¿Estamos de acuerdo con eso? El arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios son dos doctrinas unidas que forman parte de lo que se conoce como doctrina de salvación. En el ámbito teológico se le llama soteriología. Bueno, explicamos de manera panorámica qué significa cada una de estas y dentro de 8 días explicaremos solamente el arrepentimiento de obras muertas. A ver, ¿cuál era el problema que tenían los hebreos? Si alguien quiere responder, me gustaría escuchar. ¿Cuál era el problema fundamental que tenían los hebreos en este documento? La obediencia a la ley, a los ritos. ¿Lo mismo, Frank? Ok. Para ellos esas obras, o sea, las obras de la ley, tenían valor, ¿no? Para ellos las obras de la ley producían vida, porque algunos pensaban que no se iban a salvar si no llevaban a cabo esas obras. Para otros, incluso en la actualidad, podrán pensar que las obras de la ley no dan vida eterna ni salvación, pero sí ayudan para ganar el favor de Dios o para crecer en nuestra vida cristiana o en nuestra vida espiritual. Bueno, Hebreos a todas esas obras y a esa concepción, ¿cómo le llama? Las obras muertas. ¿Y cuál es la obra viva que Hebreos exalta como la única obra que puede producir vida? Es la obra de Cristo, la obra de Cristo Jesús, que por el Espíritu Eterno trajo vida, trajo paz, trajo reconciliación. Bueno, ustedes no son hebreos, ni yo, que yo sepa. Estoy más cerca de Huichilipochtli y alguno de esos, pero no tan cerca de los hebreos. Pero aún los cristianos muchas veces le damos valor a ciertas ceremonias, tradiciones u obras que Hebreos llamaría muertas. Pensar que un ayuno me acerca más a Dios, pensar que no ayunar me va a afectar, pensar que dar un diezmo me va a dar el favor de Dios económicamente, pensar que orar de rodillas constantemente, flagelando mi cuerpo, va a producir en mí la gracia divina. Pensamientos como estos se deberían considerar también como obras muertas. ¿Se entiende? Y lo veremos a detalle. Pero el cristianismo también tiene sus ideas, sus ritos, su exterioridad, su ceremonia, su superficialidad, una vida vacua, una vida religiosa que muchas veces pensamos produce vida. Hablábamos ayer de este rito, ¿no?, muy famoso en el cristianismo, de repite esta oración y te aseguro que ya tendrás perdón de pecados.
El cristianismo, como el judaísmo, está plagado también de obras muertas. Pero el autor a los Hebreos nos dice: debemos cambiar nuestra mente, eso significa arrepentimiento, debemos renovar nuestra mentalidad, debemos arrepentirnos de pensar que esas obras pueden producir vida. Debemos arrepentirnos de que alguien piensa que sus obras le salvan. La salvación no es por obras, y la vida cristiana no se santifica ni crece por poner confianza en ciertos ritos. En ese sentido, creo que queda un poco claro lo que significa el arrepentimiento de obras muertas. Una de las cosas que usted escuchó por la predicación del Evangelio fue que la salvación es por gracia sin las obras, ¿verdad? Bueno, de manera sintetizada, es lo que quiere expresar el autor a los hebreos, buscando que los hebreos ya no le den importancia a estos ritos como si pudieran salvarles o si pudieran hacerles crecer para alcanzar el favor de Dios. Pero el arrepentimiento o el cambio de mentalidad sobre este tipo de cosas nos lleva también a otra doctrina muy importante, que es la doctrina de la fe en Dios, que tenemos ahí mismo ligada con el arrepentimiento de obras muertas. Y la fe en Dios la encontramos bastante en el libro de los Hebreos, ¿no? El capítulo 4 dice que los israelitas no entraron por incredulidad. El capítulo 11 es una definición de la fe y una explicación cronológica de aquellos hombres que manifestaron fe. Ustedes recuerdan ese capítulo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en ese capítulo 11 nos damos cuenta que desde el justo Abel hasta los últimos hombres del Antiguo Testamento, todos alcanzaron justicia por medio de la fe. Si ellos agradaron a Dios, fue por medio de la fe, no por las obras. Si el sacrificio de Abel fue mejor que el de Caín, no fue porque él ofreció carne y el otro verduras. La diferencia fue la fe. Pero también se nos dice que Moisés abandonó el derecho de ser llamado hijo de la hija de Faraón por fe, porque tenía su mirada colocada en Cristo. Curioso, ¿cómo es que Hebreos menciona a Cristo en la fe de Moisés? Bueno, eso nos indica que la fe en Dios, para que sea fe en Dios, siempre ha tenido que ser y tiene que ser fe en Cristo. Desde el primer hombre que tuvo fe hasta el último hombre que tenga fe, para que sea fe en Dios, tiene que ser fe en Cristo, el Hijo de Dios. Este ejemplo de Moisés es muy interesante en el capítulo 11. Pero también se nos enseña que Abel alcanzó justicia, o que Noé alcanzó justicia, justificación por medio de la fe. Entonces, estas dos doctrinas son importantes, son rudimentos primarios, son doctrinas primarias que todo creyente debería dominar. Pregunta, ¿tienen relación? ¿Se hilan la una con la otra? Definitivamente sí. Y vamos a indagar sobre esto y vamos a hacer un material escrito también para que lo tengan al alcance. Segundo par, recuerden que estamos en pares. Segundo par, veamos capítulo 6, versículo 2. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos. Tenemos un segundo par que en el versículo 2 le llama la doctrina de bautismos. En algunas Biblias le podrá llamar la doctrina de lavamientos incluso. ¿Por qué? ¿Por qué se habla de los bautismos como doctrina primaria? Precisamente por lo que hemos explicado en todo el curso del bautismo. Para los judíos, los lavamientos, el sumergirse en aguas corrientes o con corriente para purificarse era muy valioso. Pero nosotros sabemos que el bautismo no nos puede purificar. Nosotros sabemos que un bautismo no nos puede limpiar. Como hemos dicho, el bautismo solamente es un testimonio de nuestra purificación. Es un testimonio de nuestra fe.
es un testimonio de nuestro lavamiento que el Espíritu ha hecho por Cristo. Pero es importante hablar de los bautismos, porque también tenemos bautismos propios de la ley mosaica. Tenemos el bautismo de Juan el Bautista, que no es el mismo que practicamos nosotros, el bautismo que desarrolló nuestro Señor Jesucristo, el bautismo cristiano que ayer algunos experimentaron. Tenemos conceptos metafóricos del bautismo como el bautismo en el Espíritu Santo. Y entonces en esa sección tendremos que explicar el concepto del bautismo o los bautismos. Pero de manera muy concreta, el bautismo cronológicamente le sigue a la fe. ¿Estamos de acuerdo? O sea, sí hay una relación, porque inmediatamente una persona se arrepiente de sus obras muertas y coloca su fe en Cristo, esa persona participa del bautismo, ingresa a la familia de Dios y es reconocido como hijo de Dios. Pero explicaremos también la doctrina de bautismo o de bautismos. Pero noten que también en la diapositiva se habla de otra doctrina, que es un par, la imposición de manos. Es importante hablar de la imposición de manos porque existen ideas muy equivocadas y erradas sobre lo que es la imposición de manos. En algunas corrientes se piensa que el pastor, el profeta o el ungido, cuando le impone las manos a otra persona, como que le transfiere su unción, su poder, sus capacidades. Y en algunas iglesias, no me dejarán mentir, hasta fila se hace para que el pastor les imponga las manos. De hecho, esa fue la mentalidad que tenía Simón el Mago, que a través de la imposición de manos se obtenía ese poder y le ofreció dinero a Pedro. ¿Se acuerdan? Recordemos también que en el libro de los Hechos la cuestión no es doctrinal, sino testimonial. Pero la imposición de manos está ligada al bautismo porque una vez que un hermano ingresa a la comunidad de fe, con el tiempo se le impone las manos. Ahora, ¿qué significa eso? Saulo de Tarso, ¿recuerdan a Saulo? Se bautizó porque creyó. Lo bautizó Ananías en el capítulo 9 de los Hechos. ¿Se acuerdan que perdió la vista temporalmente y Ananías lo bautizó? Pasaron los años y Saulo empezó a predicar de manera informal por las calles, en las sinagogas. Algunos hermanos le tenían temor porque decían, anteriormente nos perseguía y ahora está predicando el mensaje que odiaba. Seguro que es una estrategia. Pero entonces en Antioquía se levantó una pequeña misioncita en donde empezó a trabajar un hombre llamado Bernabé, apodado Bernabé, hijo de consolación, que era profeta, que exhortaba y consolaba a los hermanos. Pero entonces Bernabé llamó a Saulo, que era un maestro de la palabra, y juntos durante un año adoctrinaron a la iglesia de Antioquía. Pasado ese año, Hechos 13 nos dice que el Espíritu le dijo a la congregación: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo os he mandado. Y entonces dice que la iglesia tomó a Bernabé y a Saulo y les impusieron las manos. Ese es un primer dato que me gustaría destacar. Otro, en Hechos capítulo 6 hubo un conflicto entre las viudas porque las hebreas tenían más sustento y a las griegas se les discriminaba y no recibían el alimento diario. Entonces los 12 se veían muy cargados, tenían que predicar y servir la comida. Tenían que predicar y acomodar las mesas. Tenían que predicar, estudiar y hacer muchas otras cosas. Ellos dijeron, no es justo que nosotros sirvamos a las mesas y descuidemos lo más importante, que es la palabra de Dios, el ministerio de la palabra. Escogieron entonces a 7 varones llenos del Espíritu, llenos de fe, llenos de sabiduría. Entre esos 7 estaba Felipe, Esteban. Pero entonces, una vez que la iglesia los reconoce, porque saben que en ellos existen esas cualidades,
no es que hicieron votación o algo por el estilo, sino que ellos ya miraban a estos 7 como hombres de fe, dominados por el Espíritu y sabios. Entonces se dice que los 12 les impusieron las manos y entonces empezaron a trabajar ellos en esta labor. Por ahí Pablo le dice a Timoteo, no pongas las manos con ligereza. ¿Se acuerdan? ¿Qué es la imposición de manos? También es un símbolo, también es un testimonio, es una confirmación no de la fe, porque la confirmación de la fe es el bautismo, pero la confirmación de que un hermano tiene la gracia de Dios para servirle, que tiene la gracia de Dios y está respaldado por Dios para servirle, ¿cuál es esa confirmación? La imposición de las manos. O sea, suponiendo que al hermano Rosendo se le reconoce como un hermano fiel, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, y el hermano ya de antemano viene haciendo una labor sin que nadie lo obligue, siendo fiel, coherente, recto, ¿qué impedimento habría para que la iglesia lo reconozca como pastor, hermanos? Ninguno. Ni votación tendríamos que hacer, porque de antemano todos ya somos testigos de su labor. Y entonces al hermano se le pasará al frente, se explicará a la congregación la cuestión, y al hermano se le va a imponer manos enfrente de todos, reconociendo que la gracia de Dios está en él para trabajar en ese ministerio. ¿Quién lo ordenó? ¿La iglesia o Dios? ¿Pero quién lo reconoce? La congregación. ¿Quién salvó a los hermanos que ayer se bautizaron? Dios. ¿Pero quién los bautizó? El hermano Carlos. Simplemente es una confirmación de toda la congregación de que su fe es genuina. Nos basamos en su confesión. Y entonces la imposición de manos es importante, y por eso Pablo le dirá a Timoteo, no impongas las manos con ligereza. O sea, no a cualquiera, Timoteo, lo puedes colocar en el ministerio de la palabra o en el ministerio diaconal. Es por eso que hemos optado, platicando con Aurelio y otros hermanos, que tendremos un curso para los hermanos que vemos que son fieles, porque tenemos a muchos hermanos fieles por acá, y es importante que los que van a ejercer el ministerio no sean precisamente los más viejitos, los más antiguos, sino los que realmente están sirviendo al Señor fieles, prestos, interesados en la congregación, y que no ven a la iglesia como un club social de cada domingo o cuando se puede, sino que en la iglesia ven a la familia de Dios. Entonces, estas dos doctrinas también son primarias, estas dos doctrinas también son rudimentarias, esenciales, doctrina básica. Por eso hemos dicho que si vamos a definir cuál es la doctrina primaria y cuál es la secundaria, que sea la misma Biblia quien nos diga eso. Bueno, estas dos doctrinas son doctrinas propias de la iglesia, que tienen que ver con el desarrollo de una congregación. En teología bíblica se le conoce como eclesiología. Entonces, tanto soteriología como eclesiología, según Hebreos, son materias de suma importancia, primarias, rudimentarias, elementales, son la leche. Aquí no se puede discutir sobre eso. Aquí no podemos discutir sobre si tomamos una decisión democrática sobre quién va a predicar la palabra, porque la palabra de antemano nos dice cómo hacerlo, ¿no? Podemos discutir otras cosas, si ponemos árbol de Navidad o no, si quieren eso lo discutimos. Eso no es primario, pero esto no se puede discutir, ¿se entiende? Porque es fundamental. Y por último, Hebreos nos habla también de otras dos doctrinas, y yo espero que esto pueda ayudar bastante: la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Vean el capítulo 6, verso 2, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. La resurrección de los muertos. En Hebreos vamos a encontrar algo de información sobre esta doctrina. Pero si hay una doctrina importante que no se puede discutir, que no se puede negar y que no se debe distorsionar,
como si fueran una liga que podemos estirar y achicar, es la doctrina de la resurrección. Todos han leído aquí 1 Corintios 15, donde Pablo dice, y si no hay resurrección, y si no hay resurrección de muertos, y si Cristo no resucitó. Hermanos, la resurrección de los muertos se ha visto afectada porque algunos dicen la escatología o la doctrina de los acontecimientos finales es secundaria. Estamos de acuerdo que puede haber detalles secundarios, pero la doctrina como tal de la escatología no es secundaria. Hebreos nos dice que son los primeros rudimentos. Notemos entonces que la resurrección de los muertos en el Nuevo Testamento será esencial. Si alguien no cree en la resurrección de los muertos, incluso podríamos decir, no cree en el Señor Jesucristo. Cristo habló de la resurrección de los muertos, los apóstoles, y esta doctrina debe ser medular. No se puede discutir, no se puede prestar para contienda porque la palabra es muy clara. Pero junto a la resurrección de los muertos aparece otra doctrina, el juicio eterno. Precisamente cuando Cristo predicó, su énfasis muchas veces fue la resurrección y el juicio. Cuando Pablo le predicó a Félix, dice que él se espantó porque le empezó a hablar de la resurrección de los muertos y del juicio final. Y le dijo, vete, más adelante te voy a llamar. ¿Por qué Pablo le empezó a predicar sobre eso? Porque forma parte de la doctrina elemental. Hoy en día estamos divididos, ¿no? Básicamente hemos permitido ese pensamiento de que estas doctrinas son secundarias y algunos dicen, bueno, pues hay como 4 juicios. Un juicio que es el tribunal de Cristo, otro juicio que es después cuando Cristo venga por casi tercera vez en un milenio, después el juicio del trono blanco, después habrá otro juicio cuando lleguemos a la eternidad. Estamos distorsionando lo que es básico. Se le llama el día del juicio, el día del Señor, el tribunal de Cristo, pero es lo mismo. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, dice Hebreos, y después de esto, el juicio. No vemos que el rico y Lázaro, después de su muerte, estén esperando algo más. Ni este puede salir, ni el otro puede salir. En ese sentido, si llega a haber duda sobre la resurrección y el juicio eterno, espero que en estas sesiones podamos arreglarlo, o si no, los jueves que estaremos en el curso de escatología semanas más adelante. Pero entonces, hasta aquí, hermanos, tenemos 3 pares o 6 doctrinas que son fundamentales para los nuevos creyentes. ¿Quién ya se las aprendió de memoria? Y me gustaría escuchar. ¿Alguien? A ver, Gretita. Muy bien. ¿Alguien más se aprendió ya la lista? Por allá atrás. Acá, hermano Frank. La doctrina de arrepentimiento en Dios, la doctrina de bautismo, posición de manos, la doctrina de la resurrección y escatología. Juicio eterno, resurrección y juicio eterno. ¿Alguien más? Arrepentimiento de obras muertas, en Dios, bautismo, posición de manos, Resucite el pensamiento, hermana. resurrección de los muertos y juicio final. Bien. ¿Alguien más? El arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios, la doctrina de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio final. ¿Alguien más se aprendió ya esta lista? El arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios, bautismo, imposición de manos, la resurrección y el juicio eterno. Perfecto. Por allá atrás, ¿alguien? Allá arriba, Aurelio, a ver. El arrepentimiento, la fe en Dios, el arrepentimiento, la fe en Dios, el bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio.
eterno. Bueno, ¿nadie? ¿José? Sería el arrepentimiento, Dios, bautismo, imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Perfecto. ¿Alguien más, hermanos? Ok, hermana. Imposición. Perfecto, muy bien, hermana, muy bien. ¿Alguien más por acá? Hermano Carlos, Camilita, a ver. Muy bien. Hay que recordar esta lista también con su segmento: arrepentimiento de obras muertas y fe en Dios, doctrina de salvación, soteriología. ¿Sale? Así lo voy a preguntar dentro de 8 días. Arrepentimiento de obras muertas y fe en Dios, doctrina de salvación. Bautismos e imposición de manos, doctrina de la Iglesia. Resurrección de muertos y juicio eterno, doctrina de los últimos tiempos o acontecimientos finales. Bueno, es importante que lo vayan aprendiendo porque este va a ser el discipulado posteriormente, si es que usted llega a apoyar discipulando a alguien en casa, a alguien nuevo. Le vamos a dar el material por escrito y es importante que lo tengan en cuenta. ¿Sale? Ahora sí, ¿alguien tiene alguna pregunta, mis hermanos, con respecto a este curso, lo que hemos visto hoy? Con toda confianza, un comentario también. En ese orden, ¿verdad? Doctrina de salvación de la iglesia, y entonces entra la doctrina de los últimos tiempos, la escatología. Sí. Ahora es importante mencionar que son doctrinas primarias. No significa que en la escatología no existan discrepancias en detalles, pero sí es importante enfatizar eso. Pueden existir discrepancias, pero en detalles que realmente no estén revelados o que no se puedan explicar a ciencia cierta. Por ejemplo, cuando se habla del hijo de perdición en la segunda carta a Tesalonicenses, el hijo de pecado, históricamente podemos acercarnos, pero es muy complicado asegurar algo. Entonces, entendamos que puede existir discrepancia en aquellas cosas que no son claramente reveladas. Pero ¿cuándo será la venida de Cristo? No día y hora, más bien al evento. ¿Cuándo será la resurrección, el juicio eterno? Cosas como esas no se pueden discutir. ¿Sale? Entonces, si no hay preguntas, queda de tarea, hermanos, que se memoricen esto y reiteramos, la iglesia tiene que estar presta para reconocer a aquellos hermanos que realmente están aprovechando y sirviendo en la gracia de Dios. Bueno, mis hermanos, tenemos 5 minutos, posteriormente vamos al culto público. Que Dios les bendiga.